Mientras el aparato está cazando todos los moscos, a mí me gusta mostrar las cosas así como muy burdas, porque yo entiendo que hay videos muy bonitos donde te dicen, mira, este producto funciona así, se ve muy bien y lo puedes utilizar de estas formas y hay 1000 cambios de tomas para atraer tu atención, así como yo le hago. Me cae gordo tener que estarme moviendo o cambiando las tomas. Ya saben eso que hacen todos para mantener la atención, porque ya estamos tan traumados o tan afectados del cerebro que somos incapaces de entretenernos con un video que tenga tomas de más de 3 o 4 segundos. Alexa, vamos a trabajar. Así que como creadores de contenido tenemos que andarnos moviendo por todas partes. Alexa, pon ambiente, para que nuestras retorcidas mentes, incluyendo la mía, se puedan mantener entretenidas y no cambiemos a ver otro video. Qué enfermo está eso, ¿no? Así que en lo que se mueren los mosquitos, voy a hacer algo. ¿Vieron cómo estuvieron a punto de cambiar el video? 3 segundos. No puedo creer que no aguanten más. Ahorita ando en muchos proyectos a la vez, pero tengo un problema terrible con los moscos y no sé de dónde vienen. Aquí no hay cuerpos de agua cerca, no tengo cubetas, nada. Ha de ser algún vecino o algo así. Entonces todo el tiempo estoy... Así que me pedí esta cosa, un exterminador de insectos voladores. Quiero ver qué tan eficiente es esto. No, a ver. Se supone que tiene un ventilador que los succiona, literalmente, y hay una luz que los atrae. Esta cosa es enorme. Vamos a sacarlo de la bolsa y vean este diseño de casita. Uy, creo que si esto lo ve el camarógrafo se lo va a querer llevar a la casa, así que debo de tener, no sé, ojalá me dure, pero quiero que vean sus partes. Vamos a revisarlo más de cerca. Primero, aquí abajo hay una tapa que se gira y... ya lo metí mal, ahí está. Aquí es en donde van a caer todos los mosquitos, van a entrar por aquí y esta cosa pues ya no va a permitir que salgan. Entonces ahí los vamos a ver. Se supone que ahí los vamos a ver. Y hay un ventilador ahí adentro. ¿Ya vieron ese ventilador? Entonces ese es el succionador de mosquitos. Así como ellos nos succionan la sangre y ya me duelen las piernas de tanto estármela rascando. Hasta tengo, o sea, vean, soy como bailarina de ballet. Tengo hasta marcas en toda la pierna de que me están picando siempre. Y siempre me pongo cosa de esta, pero no es suficiente, nunca es suficiente. Así que vamos a seguir analizando esto. Esto es bastante sencillo, así que ahí está. Se conecta por acá y se alimenta de 12 volts, 1 ampere. No es de baterías, creo que está bien porque esto lo podemos dejar... ¿Quién me llama ahora? Ustedes disculpen. Esto va a estar funcionando toda la noche. Ahora, aquí tenemos un timer. Creo que podemos encender y apagar el ventilador y lo vamos a encender. Y ahí en medio, vean, ahí están los LEDs que van a atraer a los mosquitos. Esta cosa es grande. Tengo la esperanza de que atrape bastantes y tiene esta linda cosa para colgar. Esto creo que se vería bien en una pérgola, pero bueno, yo aquí lo quiero para el taller, así que vamos a salir. Según yo, ya acomodé, o sea, por lo menos se puede caminar. Dios, y como pueden ver aquí, pues hay espacio abierto de ese lado, ¿no? Es una puerta y pues aquí es como mi taller donde hago todo lo sucio. Y vean, aquí están los mosquitos, ¿ya lo ven? Alexa, enciende atrás. Ahí hay un mosquito volando y seguramente en mis piernas, miren, aquí hay otro en mis piernas. No se los puedo mostrar, pero aquí está. Los odio. Ahora, si van a colgar esto, pueden ponerle un ladrón. Ya saben, esos que se enroscan en los focos. Y entonces vamos a poder conectar esto ahí. Yo lo voy a tener pues en un nivel más bajo, esperando a que maten más mosquitos. Entonces lo voy a poner aquí ahorita sobre la mesa. Vean, ahí hay un montón. Vamos a conectar esto rápidamente. Y vamos a empezar con la succión. Así que ahí me dice, préndeme de aquí. Ok, fíjense. Ay, esto me da comezón salir. Solamente presioné el botón de encendido y... ahí está, vean, ahí está la mancha que dejó el mosco que aplasté. Lamentablemente se me cayó, pero ahorita que atrape a otro, se los voy a mostrar. Pero bueno, entonces aquí esto solamente lo enciende y lo apaga. ¿Ven? Si presiono lo demás no hace nada. Entonces lo encendemos, empieza a trabajar, se encienden las luces y... si presionamos esto, cambiamos la velocidad del ventilador a más rápido o más lento. Depende de qué tan feroces yo creo que sean sus moscos. Ese botón les va a servir y acá tenemos el timer, son 3 tiempos, ahorita les digo cuánto tiempo es. Pero lo voy a dejar así encendido, no me importa. Y yo le voy a poner fuerte para que chupe a todos los moscos que hay aquí fregados. Así que ahí lo voy a dejar, vamos a darle un ratito. A ver, acompáñenme. Llovió, creo que se me metió el agua.
Ah, no se metió el agua hoy. Qué raro. Pero esta cosa sigue prendida. La tuve que levantar porque el otro día se me metió el agua aquí. Pero está bien. Esto sigue prendido. Debe de tener mosquitos. Lo que no sé es cómo apagar. Wow, tiene un mar de mosquitos. Déjenme lo desconecto bien rápido y lo meto a la casa. Esperen. Voy a desconectarlo en 3, 2, 1. Me lo llevo para acá y lo conecto rápidamente para que no se escapen. Creo que no se escapó ninguno. La verdad no sé si ya están muertos o no. Vean, les dije que se me había inundado afuera. Esto lo había yo puesto en el piso y el agua subió hasta por aquí. Entonces por eso está sucio y pues ya me di cuenta después. Pero lo que voy a hacer ahorita es abrirlo con la esperanza de que no se me vayan a escapar. ¡Wow! ¡Hay moscas! ¡Oh! Denme un segundo. ¿Saben qué voy a hacer? Creo que voy a tener que echarle algo para que los vean. Pero atrapé un montón. De hecho, quiero verlos. O sea, desde afuera... Quiero que ustedes vean, se nota que están ahí adentro. No sé si los alcanzan a distinguir, son muchos mosquitos. Déjenme ver si encuentro algo para echarles. Tengo para insectos rastreros. Tal vez me ayude un poco. Creo que la idea es que esto se quede ahí pues toda la vida con los mosquitos adentro y cuando se llene mucho pues ya lo vaciamos. Pero ahorita le voy a poner para que lo podamos ver por dentro. Voy a dejarlos un rato ahí que actúe y les muestre. Pero bastante efectivo. Bien, quiero pensar que ya están... desvividos. Sí. Son bastantes. Vean nada más ese interior. Déjenme pongo más luz. Quiero que vean la cantidad de mosquitos que hay allá adentro. Vean esta esquina nada más. Todos esos fueron atrapados y succionados por esta cosa. Lo que me sorprende es que haya atrapado a tantos mosquitos. Había unas cuantas, o hay unas cuantas moscas, pero nada más. Así que ahí está. Funciona y funciona bien. Me gusta que sea así tan grande y bonito. Y el otro día vino el camarógrafo y lo vio y dijo, esa cosa va para la casa, tú no lo vas a tener aquí en el estudio. Así que voy a pedirme otro para tenerlo acá en el estudio porque pues tengo un problema con los mosquitos aquí y es un dolor de cabeza y esto me ha ayudado bastante. Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción. Está muy padre, me gusta, ¿saben qué me gusta? Que esto no sea tan luminoso, que no se vea tanto, aparte son LEDs, creo que se ve bien y es muy bonito y me gusta cómo pues se puede colgar con un ladrón debajo de un foco y listo, así que chequenlo, muy económico y ahorita que es verano les va a funcionar. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer, quedándose con las picaduras de mosquitos y nos vemos.